Vamos a escuchar a Ángel de Fana. Ángel de Fana tiene en una misma intervención, 3 organizaciones en las que ha participado. Así que si hay la concesión de 1 o 2 minutos más, obedece precisamente al cúmulo de experiencia que nos va a trasladar. Déjame dejarlo. No, dámelo a mí para yo pasarte el dedo. Déjamelo aquí así, porque yo lo voy a hacer en 10 minutos. En el mismo 1959, un grupo de militares del Movimiento 26 de Julio que habían participado en la lucha insurreccional en las ciudades, comandados todos ellos por el capitán Bernardo Corrales, quien fue fusilado en 1961. Ese grupo de jóvenes, miembros del Ejército Rebelde, la mayoría capitanes, otros primeros tenientes, ahí estaba Julio Tan, ahí estaba Montes de Oca, ahí estaba Lee Fesser, ahí hay tantos que me falla la memoria. Unos murieron en combate, otros fueron hechos prisioneros. Y una de las cosas más interesantes del movimiento creado por Bernardo Corrales, con Diego Paneque, el comandante, con Céspedes, que eran los máximos dirigentes de la organización. Diego Paneque marchó al exilio para mandarnos armas que nunca recibimos. Pero a pesar de eso luchábamos dentro del territorio nacional. Y una de las cosas que hizo Bernardo, que pronunció Bernardo y que se cumplía, era que el movimiento era un movimiento insurreccional que a la caída del régimen comunista dejaba de existir, no iba a convertirse en un partido político. Y eso era interesante porque daba lugar a que, siendo los fundadores miembros del Ejército Rebelde, participaran en el mismo también soldados de la República, como mi amigo José Luis, que era miembro del MDM, y como otros que eran de la gente que estaba con Bernardo Corrales en Pinar del Río, alzados en Pinar del Río, y eran miembros del Ejército de la República y que lucharon al lado de Bernardo y murieron ahí luchando en las montañas de Pinar del Río. El movimiento demócrata martiano, el MDM, hay un libro que realizó hace poco, en estos días, Orlando Martínez Paz, que también es miembro del MDM, y que hace una relación larga, incluso más larga de lo que alcanza en mi memoria, de miembros del MDM que estuvieron presos. Hay muchos que ustedes conocen, que todavía viven, como Baró, que está allá en Las Vegas, como muchos alzados en Pinar del Río, y infinidad de compañeros muertos y hechos prisioneros. Ese es el MDM, del cual yo tuve el privilegio de participar desde 1960 en los grupos de acción y sabotaje, y que realizábamos eso que ahora llaman terrorismo y que yo sigo llamando patriotismo, y que después fui el último coordinador nacional conocido. Yo entré en la directiva en 1961 y cuando caí preso era el coordinador nacional, después de haber sido coordinador de finanzas. Pero después, en la prisión, un día Uber Matos me habla ya en la cabaña de que teníamos que organizar un gran movimiento nacional, y en aquel momento, estando en la prisión, que todavía no tenía nombre, todavía no se sabía, pero era la gestión de Uber Matos de crear ese movimiento, yo le dije que no, porque yo era el presidente de la comunidad católica en el presidio y consideraba que no debía parcializarme en ningún grupo. Pero cuando llegué al exilio a Venezuela, el señor Pedro Corso fue el que me dio la oportunidad de ser miembro de Cuba Independiente Democrática. Él fue el que me dijo, la organización mejor que hay en este momento, y no estaba equivocado, estaba diciendo lo correcto, era Cuba Independiente Democrática, que había fundado ya el comandante Uber Matos en Caracas en 1980, sí, 80, porque él salió en el 79, y en 1980 Uber Matos fundó Cuba Independiente Democrática. Y ahí se hizo una declaración, la declaración de Caracas, que está aquí, yo no la voy a leer completa, pero que tiene 5 puntos básicos de Cuba Independiente Democrática, es decir, el primero es independencia nacional, el segundo, democracia política, el tercero, democracia económica, el cuarto, justicia social,
y el quinto, integración latinoamericana. Esos eran los 5 puntos fundamentales de Cuba Independiente y Democrática en su declaración de fundamentos. Aquí está mi jefe en Cuba Independiente y Democrática también, Toledo, fue mi primer jefe en Cuba Independiente y Democrática directamente. Cuando viajábamos, cuando fueron a verme a Venezuela a pedirme que yo me integrara, ya Pedro Corso me había integrado, Hugo fue a verme y me dijo que quería que yo trabajara en la radio. Inmediatamente comencé a trabajar en la radio y estando en Venezuela viajé por primera vez a donde estaba la sede, el transmisor. Ustedes no se pueden imaginar lo que era Cuba Independiente Democrática, se lo digo, tenían que haberlo visto, porque era algo impresionante. Y cuando yo llegué a El Salvador, donde la planta estaba dentro de la principal fuerza militar de El Salvador, Ataclat, que fue eliminada cuando los convenios de paz, la primera petición de los guerrilleros era que Ataclat fuera disuelta, y así fue. Pero me estaba esperando en el aeropuerto de Toledo, que era mi jefe, para llevarme a la planta donde nos quedábamos nosotros como ejecutivos, algunos de los cubanos, porque el resto de los empleados, o sea, de los técnicos, etcétera, de la transmisión eran salvadoreños, miembros del ejército salvadoreño, ingenieros, etcétera. O sea, la voz del CID llegó a tener un transmisor de 50 kilos, que es lo mismo que tiene Radio Mambío, que tiene la Cubanísima, que ustedes tengan idea. Es un transmisor fuerte en onda corta con una torre logarística, porque había dinero, porque tanto el apoyo en Venezuela, tanto de COPEI como de ADECO, se consiguieron, y después en los Estados Unidos del gobierno norteamericano. Estas cosas no se pueden hacer pidiendo colectas ahí en la calle 8. Contribuciones fuertes de gobiernos democráticos que permitieron que realizáramos estas operaciones. Así que me siento muy orgulloso de haber sido miembro de Cuba Independiente Democrática y del Movimiento Demócrata Maltiano. Pero un día, en 1996, Leopoldo Fernández Pujal, que se había hecho millonario, un cubano se había hecho millonario en España, después que su tío, José Pujal Mederos, que está muy gravemente enfermo ahora en Tallahassee, con 95 años o 94, le dijo a Pepe, le dijo, reúne a un grupo de tus compañeros de prisión para que salgan al mundo a denunciar el castrismo. Y nos escogieron, cogimos a Ernesto, que está aquí, a Eusebio Peñabel Mazorra, a Mario Chávez de Armas y a mí, y teníamos como asesor al principio a, ¿cómo se llama? ¿El demócrata cristiano? A Permuy, Jesús Permuy, que estuvo un tiempo con nosotros, porque nosotros no sabíamos nada de internacionales ni de montarnos en aviones, y Permuy nos ayudó al principio, después nos quedamos nosotros 4, y viajamos mucho, sobre todo a Europa, América Latina, denunciando al régimen, haciendo contactos, hasta que Leopoldo, que fue el que nos dio... Déjenme decirle, Leopoldo, cuando hicimos la cuenta del banco, nos puso $1 millón en la cuenta del banco, que se lo devolvimos, le decimos, tú estás loco, y le devolvimos el dinero, y no lo utilizamos. Nosotros usábamos el dinero que nos daban a Leopoldo y otros empresarios cubanos, lo utilizábamos como si estuviéramos en la cabaña o en Isla de Pino, con un rigor extremo, lo cual ha permitido que todavía hoy podemos pararnos de frente ante cualquiera. Entonces, pero un día Leopoldo dijo, no, ya no viajen más, no vale la pena, vamos a dedíquense ustedes a apoyar a la oposición interna y a los presos políticos. Y comenzó entonces la labor, yo creo que principal de Plantado, que todavía se mantiene y que es gracias, en un tiempo tuvimos grant, pero fue muy poco tiempo, generalmente lo hemos mantenido gracias al apoyo económico de Leopoldo y de otros grupos de apoyo. El que habló hoy a nombre del 30 de noviembre era el banquero, era uno de los miembros del grupo de apoyo de Plantado hasta la libertad y la democracia en Cuba. O sea que Plantados en esos años logramos tener delegaciones. Plantado nunca ha sido una organización, Plantado es un equipo de trabajo. Nosotros no somos una organización. Nosotros no quisimos y no aceptamos que nadie en Cuba nos representara. El único representante de Plantado dentro de Cuba se llamó Julio Ruiz Pitaluga, que estuvo muchos años plantado con nosotros. Y hemos tenido colaboradores y tenemos colaboradores dentro de Cuba para permitirnos nuestro trabajo, pero no somos una organización, nos hemos cuidado mucho de esto. Y en un momento donde teníamos grupos que ayudábamos en 70 municipios en el país,
y hubo un momento donde ayudábamos económicamente con $50 mensuales a más de 300 presos políticos en Cuba, muchas veces trabajando con Más por Cuba y con otras organizaciones que ayudaban a este empeño de Plantados. Así que todavía seguimos ayudando a un grupo de presos en Cuba que son los que más años han tenido o tienen todavía presos, y algunos expresos que, como dije en mi intervención durante la mañana, el gobierno de Estados Unidos no le da visa. Hermano mío, me quedan 25 segundos para decirle a todos que mañana, a partir de las 5 de la tarde, en la biblioteca de Coral Gables, a partir de las 5 de la tarde, vamos a tener un evento del Pen Club. Del Pen Club dice que de Plantado también no, es del Pen Club. Va a haber una lectura de poemas y de literatura por parte de un grupo. Aquí está Rosaldi, creo, ¿verdad? Rolando está por aquí, creo, uno de los... Sí, y vamos... Y está Neto, y estás tú, claro que eres el presidente del Pen Club. Y va a estar Zoe Valdés, va a concluir Zoe Valdés, que está aquí ya, y va a participar. Los invitamos a todos, a las 5 de la tarde, en la biblioteca de Coral Gables, mañana. No se lo pierdan. Muchas gracias.